Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, que la bendición del Padre, la comunión del Espíritu y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hora. Por la gracia de Dios, estamos con ustedes en Radio Amanecer en Estudio, el pastor Mario Rondón quien les habla y el pastor Roberto Matos, viajando a lo largo y ancho de este trimestre en el libro de los Salmos. Jehová es mi pastor, Salmos, donde Dios y el pueblo se encuentran de corazón a corazón. Pastor Roberto Matos, bienvenido este lunes 8 de enero a Radio Amanecer en Estudio. Gracias, Pastor Rondón, una vez más agradecido de Dios por la oportunidad de poder estudiar su palabra. Agradecido con cada amigo y hermano que sintoniza Radio Amanecer en Estudios. Amén, amén, así es. La lección número 2 en esta semana, Enséñanos a orar. Estamos estudiando para este lunes 8 de enero, confianza en tiempos difíciles. Esta es una lección que seguramente llegará a tocar fibras sensibles y a fortalecer muchos corazones en este día, Pastor Matos. Así es. Confianza en tiempos difíciles. En el marco de la lección Enséñanos a orar, el texto a memorizar contenido en Lucas 11:1. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Qué interesante este pedido, y la lección en esta semana se propone, mediante la dirección del Espíritu Santo, justamente enseñarnos a orar. Quisiéramos pedirle, Pastor Matos, que nos dirija en oración al inicio de este estudio para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Nos acercamos, Padre nuestro, así a ti confiadamente, gracias a los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Abrimos el estudio de tu palabra con la seguridad de que tu Santo Espíritu nos ha de ayudar a transmitir el mensaje que tú tienes y quieres a cada amigo que nos escuche en esta hora. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Confianza en tiempos difíciles. Algo que no es fácil. No. Es fácil decirlo, sí, pero no practicarlo ni vivirlo. Así es. Cuando uno está en dificultad, en tiempos difíciles, lo más que le falta a uno es la fe y la confianza. Sí. Y es cuando más necesidad hay de aferrarse de Dios. En esos momentos cuando fácilmente el enemigo puede provocar que alguien se desespere, que tome una decisión posiblemente que no sea la más acertada, que cometa una locura, que abandone la fe. Entonces es en esos momentos cuando en forma apremiante se requiere que confiemos en Dios, que no perdamos la confianza. Porque las aflicciones del tiempo presente, decía Pablo, no se comparan a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso, aunque el mundo tangible nos presente desafíos y pruebas, debemos vivir no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, dice él, pero las que no se ven son eternas. Así que de eso, de confiar en Dios en tiempos difíciles, depende nuestra perseverancia. Por eso, después de enumerar una serie de dificultades, de desafíos en lo que tiene que ver con el espectro escatológico, el Señor Jesús dijo: más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así es, de manera que si alguna persona hoy, pastor, se une al estudio de la lección con nosotros, y tal vez esté pasando por este título que dice aquí, tiempos difíciles, queremos animarle a confiar y a creer en las promesas de Dios. Como cristianos, nosotros entendemos que esos momentos difíciles y de desesperación y sufrimiento han vivido en la vida de muchos en el pasado y también en la vida nuestra.
nosotros tenemos esos momentos. Tal vez alguien que me esté escuchando sepa más de esos momentos de dificultad, de sufrimiento, que la experiencia que un servidor o usted, Pastor Rondón, pueda comunicarle a través de estos micrófonos, pero no deja de tener valor lo que podamos compartir en el día de hoy. Esos momentos difíciles en los que se han preguntado, nos hemos preguntado, ¿qué hace el Señor? ¿Dónde está Dios? ¿O por qué el Señor permite que estas cosas estén sucediendo? Los mismos salmistas pasaron por ese tipo de experiencia parecida, o tal vez mayor o menor en cierto grado, pero por inspiración, la divina providencia registra lo que ellos vivieron y cómo lo afrontaron, y dejaron un testimonio escrito en favor de cada uno de nosotros. Por eso la lección hoy nos invita a meditar en el Salmo 44. Y voy a tomarme el momento para leer este importante Salmo 44, que nos invita a nosotros a reconocer y a ver allí la providencia divina en la vida del salmista a través de lo que estaba aconteciendo. Dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni por su brazo los libró, sino por tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en hacerlo de esa manera. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, en mi espada, en este caso en mi pistola, en mi revólver, en mi rifle, en lo que tenga a mano, ni en mí me confiaré para salvarme, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Amén. Y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que vituperan y deshonran, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus enemigos nuestros pasos, para que nos quebrantes en lugar de chacales, para que nos quebrantases en lugar de chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado de tu nombre, del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a dioses ajenos, ¿no demandarías Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, oh Jehová? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu amor
y de tu misericordia. Amén, amén. Note cómo a lo largo del Salmo se queja de la condición en que está, del abandono que siente, la necesidad que padece, pero al final le dice al Señor: Señor, levántate, porque en ti hemos confiado. Y eso indica que en medio de la dificultad, la confianza del salmista estaba en Dios, en el Todopoderoso. Esa confianza lo vemos a lo largo de toda la palabra, resalta en los salmos. Encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Pero el eco de las palabras que nos hacen confiar en el Dios Todopoderoso lo encontramos a lo largo y ancho de toda la Escritura, como cuando en el libro de Isaías el Señor nos dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¡Qué promesa más poderosa! También el profeta Nahum, que dijo: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confía. Nota, amigo oyente, de quienes él es protector, de los que en él confían. El mismo Señor Jesús, al expresar en el capítulo 14 de Juan: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Promesas poderosas que fortalecen nuestra fe y nuestra confianza en momentos difíciles, en tiempos de necesidad. Porque, como dijera el apóstol Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con semejantes promesas podemos continuar creyendo al Señor, confiando en su promesa, como el mismo salmista expresa en el Salmo 55, versículo 16: pero yo clamaré a Dios y Él me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Qué hermosas promesas las que encontramos en la palabra. Y es que nuestro Dios es grande y todopoderoso. Por eso el profeta decía: alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Alabado sea el nombre del Señor. Así es, el salmista, este salmo realmente es un salmo extraordinario, muy significativo, con el título que lleva la lección para el día de hoy: confianza en tiempos difíciles. El salmista comienza presentando, hablando de las cosas que Dios había hecho en el pasado, cómo Dios obró para introducir a su pueblo, para colocar a Israel donde lo colocó, cómo peleó sus batallas, cómo afligió a sus enemigos, cómo arrojó a Faraón, cómo arrojó a todos aquellos que querían impedir que el propósito de Dios se cumpliera en su pueblo. Dios es el Dios de salvación de Israel, el Dios de salvación de Jacob, pero nos damos cuenta que con el paso del tiempo Israel se fue apartando y entonces las advertencias de Dios fueron cumpliéndose. Dios permitió que el pueblo fuera castigado, fuera atacado por enemigos, llevado cautivo, todo eso. Y entonces, pero a pesar de eso, el salmista dice: con todo eso hemos continuado creyendo en ti. En el verso 18 y 19 dice: nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni se apartaron nuestros pasos de tu camino. Pero tú nos quebrantaste, nos diste por presa a los chacales y nos cubriste con densa sombra. El salmista está reconociendo que Dios permitió que eso aconteciera. Y cuando tu vida está en las manos de Dios y algunas cosas llegan a tu vida que no son agradables a tu entender, y si tú estás depositado en sus manos, tienes que tener la plena seguridad, como el salmista, que tu fe no falte, que tu amor y tu compromiso se mantenga al pacto que un día hiciste con Él, porque a su tiempo Dios peleará tus batallas y va a obrar conforme a tu fidelidad y sobre todo conforme a lo que Él ha prometido.
Amén, amén. Así es, definitivamente. Salmo 44 también puede ayudar a los fieles a articular en una forma libre y adecuada su experiencia de sufrimiento inocente. Porque muchas veces nosotros tenemos interrogantes de por qué, y hemos repetido una y otra vez en diferentes amonestaciones posiblemente que no es tanto preguntarse el por qué, sino para qué, indicando que Dios tiene un propósito superior en todo lo que permite en la vida de sus hijos e hijas, que nada ocurre por casualidad en la vida de los hijos de Dios. Por eso todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Orar los salmos ayuda a la gente a experimentar la libertad de expresión en la oración, así como lo hacen ellos, en forma que no hay restricción. Los salmos nos dan palabras que no encontramos ni nos atrevemos posiblemente a pronunciar, pero que vemos que alguien ya lo hizo, alguien con plena confianza en el Todopoderoso. Por eso en Salmo 44 encontramos esas palabras tan significativas. Debemos fijarnos en la manera como comienza el Salmo, cómo el escritor habla del pasado, que Dios había hecho grandes cosas por su pueblo, y por eso el autor expresa esa confianza en Dios, en el aquí y ahora, y en el futuro también, de forma tal que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma maravillosa como Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. El pueblo de Dios debe constantemente, fortalecer su confianza en aquel que le ha dicho: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recuerda que hay poder en el nombre del Señor, hay poder en su nombre. Por eso el gran sabio en Proverbios 18:10 dice: torre inexpugnable es el nombre del Señor, a ella corren los justos y se ponen a salvo. Allí tú encuentras salvación, allí tú encuentras seguridad. Así como el Señor Jesús ha dicho: yo les he dado estas palabras, o sea, les he dado todas estas promesas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Y esa victoria de Jesús es nuestra hoy también. Así es. Estuve, pastor, hace un tiempo en Jordania, cruzamos a Israel. Tuve la experiencia de ver cómo los pastores guiaban a sus rebaños. Y fue sorprendente para mí cómo con un simple silbido o con su voz ellos entendían, las ovejas entendían y seguían por donde el pastor las guiaba, por donde el pastor las conducía, con su vara y su cayó en su mano, y con su voz él conducía y las guiaba a donde realmente él entendía que ellas podían estar seguras y donde podían tener frescos pastos y agua limpia para descansar. Y esa imagen me hizo reflexionar en el Salmo 23, para que las ovejas tuvieran confianza aún en medio de dificultad en su pastor. Y me hace pensar en nosotros, como dice la lección de hoy, confianza en tiempos difíciles. Dios, como buen pastor, guía nuestros pasos, guía nuestras vidas y quiere que nosotros podamos realmente reconocer su voz. Porque como dijo Jesús en Mateo 10, en San Juan capítulo 10, él dijo que sus ovejas escuchan su voz y la conocen y le siguen. Exacto. Que podamos nosotros también estar atentos y tener una comunión, una relación tan estrecha con el Señor, que podamos tenerlo como nuestro pastor y, claro está, por ende, conocer su voz que nos conduce y nos guía a verdes pastos y a lugares donde podemos realmente descansar de nuestras dificultades diarias. Amén, amén. Y confiar en tiempos difíciles no significa aceptar que Dios es que envía las dificultades para de alguna manera fortalecernos, como algunos piensan. No es tan superficial como dice esa expresión. No es tan superficial, sino que nosotros podemos encontrar claramente que cuando el Señor permite algo,
Cuando el Señor permite algo, Él lo permite y saca lo mejor de allí, en nuestra experiencia, pero no es que el Señor utilice necesariamente el sufrimiento, Él en forma deliberada, para lograr algo. Sino que cuando llegan las vicisitudes, llegan las dificultades, el Señor pues de esas circunstancias saca lo mejor. Pero si el mejor instrumento para sacar cosas buenas de las personas fuera el dolor, Pastor Matos, entonces tendríamos que darle un gran reconocimiento a los grandes dictadores, a los grandes hombres que hicieron sufrir a la humanidad. Napoleón, Hitler y tantos otros que podemos mencionar. Sin embargo, no es así definitivamente. Dios, el Dios en quien confiamos, Él no lo quiere así. Porque muchas personas utilizan esa expresión, dice Dios lo quiso así. Y cuando nosotros vamos al Génesis vemos que ese no fue el plan de Dios. Dios no lo quiso así. Debemos entender eso. Aun cuando la palabra de Dios se expresa que el Señor utiliza la vara para corregirnos, no está indicando que utilizará el dolor. No está diciendo eso como que en forma deliberada sea un instrumento de Dios el dolor. En ninguna manera. En ninguna manera, aunque en medio de la situación dolorosa una persona pueda desarrollar su confianza en Dios a pesar de las circunstancias, con el poder de Dios pueda sacar lo mejor de las circunstancias, no significa que el Señor esté utilizando el dolor como su vara, porque de paso, cuando el salmista dice tu vara y tu callado, noten que es la misma expresión, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nota que esa vara y ese callado no es para infligir dolor, es para alentar, es para animar. Y así es nuestro Dios, que aún su vara lo que nos da es aliento. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando una oveja se descarría, se va por un despeñadero, se quiebra una pata, el pastor va y acude, la toma, la salva, la cuida, pero el dolor y las consecuencias de haberse descarriado y de haberse partido la pata queda en la oveja. De manera que no es consecuencia del pastor, no es el pastor quien castiga a la oveja. Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestros malos actos y de nuestras malas decisiones vamos a acarrearla, vamos a sufrirla. Lo importante es que podamos mantener una confianza tal en Dios a pesar de que estemos cosechando las consecuencias de nuestras malas decisiones, sabiendo que Él nos ha perdonado y quiere lo mejor en nuestras vidas. La honestidad es importante y eso podemos verla en la vida de quienes escribieron el Salterio. Había franqueza en ello, en sus peticiones a Jehová, y estas pueden sorprendernos y llevarnos a pensar y qué tipo de fe era la que tenían estos hombres. Es que eso es fruto de una relación, de una confianza que viene de un diario convivir con esa persona, y eso podemos lograrlo también nosotros a través de una permanente relación con Dios, a través del estudio de su palabra y a través de la comunión en la vida de oración. Eso es lo que encontramos en el Salterio, que tenemos nosotros hoy a veces a rehuir ese nivel de entrega y de devoción que Dios espera que tengamos con Él como nuestro Creador. No fue así con los hijos de Coret. Estos aprendieron lecciones que dejaron plasmada en el Salterio y que en el Salmo 44 podemos aprender cada uno de nosotros. Amén, amén, definitivamente. Y en ese sentido, ya en la parte final de tener confianza en tiempos difíciles, queremos entonces nosotros enfatizar la pregunta, la respuesta y la promesa que aparece en Romanos capítulo 8, considerado, como decíamos anteriormente, como el Salmo del Nuevo Testamento. Salmos 8, donde en el versículo 35 pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será un momento difícil de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de necesidad, de escasez, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos contados como muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas como la tribulación, la angustia, el momento difícil, el tiempo de persecución, de hambre, desnudez, peligro, espada, antes en todas y cada una de esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que con esa promesa, Pastor Matos, podemos fortalecer lo que es la confianza en tiempos difíciles para cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones como la que describe aquí el apóstol Pablo, y que él mismo dice que antes en cada una de esas cosas somos más que vencedores. De manera que esas promesas que podemos recordar en la palabra de Dios, como usted acaba de mencionar, Romanos 8, y la vida, la manera como Dios se manifestó en la vida de hombres y mujeres en el pasado, nos hacen recordar y reafirmar que esa presencia de Dios hoy también, en medio de cualquier dificultad que estemos pasando o podamos pasar, también nos fortalecerá y nos ayudará a ser más que vencedores. Amén, amén, definitivamente. Así concluimos, así llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, donde hemos estudiado confianza en tiempos difíciles para este lunes 8 de enero en el marco de la lección número 2, Enséñanos a orar, y el verso a memorizar en Lucas 11:1. Un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Con estas palabras en mente, con este pedido a Cristo, despídanos en oración, Pastor Roberto Matos. Nuestro Padre Celestial, gracias porque nos das el privilegio de llamarte Padre. Amén. De acercarnos a ti como hijos. Ayúdanos a tener una confianza tal en ti que aún se desplomen los cielos y la tierra, aún pasemos por todos momentos difíciles, podamos seguir creyendo y confiando que tú cumplirás tu promesa en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Danos un día de victoria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.